Buenos días a todos, bienvenidos al primer episodio del programa Cosas del Mundo, donde será transmitido por Radio Atalaya. Aquí tenemos de primer invitado, un honor tenerte aquí, a Emiliano García Coso. Él es profesor de Derecho Internacional Público y Derecho a la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Tiene también experiencia en nuestro territorio. Has estado tú aquí en nuestra queridísima Es, Guayaquil, en la Católica, ¿no? sí, así En la es. Católica. eh, por ende, ha comido y ha degustado nuestra excelente gastronomía. Eso es. Eh, y sí, Emiliano, ¿qué, Pues nada, ¿cómo estás? en Muy primer bien lugar, todo. Francisco, darte las gracias por invitarme a esta sesión para hablar sobre asuntos globales o geopolítica internacional, que creo que te felicito por la iniciativa, porque creo que es muy importante que en Ecuador y en el sur global, como se le denomina, pues se trate de sensibilizar sobre cuestiones que les afectan el día a día a todos los sectores económicos del país, independientemente de a qué se dediquen. Y entonces, pues es una iniciativa fantástica que tengas esa sensibilidad para organizar este tipo de actividades, para tratar de difundir pues, las implicaciones que tiene para los sectores económicos ecuatorianos y también para la propia política exterior del Ecuador, porque es un país que tiene su peso específico en la región y que también tiene que ver cuáles son los retos que tiene delante, habida cuenta de pues, la situación en Estados Unidos, el creciente papel de China, el creciente también papel de India, y por lo tanto pues el Ecuador tiene que ver cuál es su estrategia en su política exterior, cuáles deben ser los objetivos prioritarios que debe fijar en su agenda política y luego ya aterrizarlo para los sectores económicos, teniendo en cuenta que, como muy bien dices, conozco muy bien el Ecuador porque lo he visitado en diferentes ocasiones, diferentes ciudades del país, especialmente Guayaquil, y hay una clase empresarial que necesita apertura de mercados internacionales y a veces pues les falta un poco esa visión de hacia dónde deben dirigirse. Claro, sí, de hecho, no sé si también estés enterado, pero nuestro presidente, Daniel Noboa, ha estado, o sea, está por tus tierras, de hecho, en este momento. O sea, Sí, sí, estuvo ahora en Sevilla para la cumbre de la ONU, hombre, ajá, donde se ha reunido con varios líderes de Polonia, por ejemplo, donde han discutido acerca de temas de inversión, porque lo que Daniel está haciendo ahorita es intentar traer toda la inversión posible con el argumento de que están realmente combatiendo el narcotráfico aquí, que está en cierta medida funcionando. De momento han capturado, como ya sabes, a Fito la semana pasada. Eso es un gran avance y lo van muy probablemente a extraditar, pese a que tú sabes que, como lo hemos visto en Derecho Internacional Público, es un proceso igual un poco tedioso, es decir, puede durar sí, un poco. sí, sí. Estamos hablando de Sí, sí. meses. Como bien dices, el Ecuador, yo creo que le hace falta una especie de marca Ecuador, o sea, un marketing como país, porque tiene una serie de riquezas de todo tipo, riquezas agropecuarias, riquezas en el sector energético, riquezas también que pueda atraer muchos servicios desde el punto de vista de atracción de turismo y sobre todo sectores para invertir. Entonces, el presidente y sus ministros, pero también a nivel de iniciativas privadas, creo que deberían desarrollar una agenda mucho más activas, no tanto ya para centrarse en sus relaciones preferenciales que tiene con Estados Unidos, porque como bien sabes, las relaciones o el enfoque de la política MAGA, Make America Great Again, miran más hacia el interior, entonces pues han cortado, han eliminado USAID, que tenía una labor muy importante en el Ecuador, las están orientando su comercio hacia otros países, con esa guerra que tiene abierta con China. Entonces, hay buenas oportunidades para seguir reforzando los lazos económicos comerciales que tiene con Estados Unidos, pero yo siempre he promulgado que el Ecuador debe mirar más hacia Europa, con ese acuerdo de partenariado especial que tiene Ecuador, que se sumó a ese acuerdo multipartes con la Unión Europea, donde hay una serie de oportunidades para todos los sectores económicos y especialmente el agropecuario, donde hay un desmantelamiento arancelario, es decir, si resulta que uno de los principales productos de exportación del Ecuador, las bananas o las flores, etcétera, etcétera, pues va a sufrir por el incremento generalizado que ha adoptado la administración Trump, pues tiene un mercado de 500 millones de consumidores en Europa que no hace falta que negocie con cada uno de los 27 países miembros, sino que con que se negocie con la Comisión Europea
cómo facilitar aún más el comercio y la entrada al mercado europeo es un sector importantísimo para los sectores económicos ecuatorianos y ahí hay unas grandes oportunidades que todavía creo, por la percepción que tengo y por el conocimiento que tengo del mercado ecuatoriano, no están totalmente desarrolladas. Se ha incrementado considerablemente los intercambios, pero todavía hay mucho terreno que ganar y sobre todo también atraer inversión europea, que al fin y al cabo Europa también está interesada, porque como bien sabes, Trump nos está amenazando a los europeos permanentemente. Ya ha llegado a Sí, un sí. acuerdo con el Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea porque a través del Brexit se salió de la Unión Europea, ha hecho un acuerdo que dice que va a implementar con China y sobre la base de ese acuerdo que ha acordado en Londres y en Ginebra con los chinos, se supone que todos los demás países, esos 90 países que dice que va a firmar un nuevo acuerdo para reequilibrar la relación, pues ahí el Ecuador tiene una oportunidad de decir, bueno, pues Europa va a estar interesada en reforzar mercados que ya tiene una relación comercial, como puede ser el caso del Ecuador a través del acuerdo multipartes, y el Ecuador también tiene muchas oportunidades. Por ejemplo, con China. China, el único problema que tiene China, el mercado chino, es que buscan mucho volumen desde el punto de vista que habrá que asociarse en el Ecuador para tener suficiente dimensión productiva pues para exportar productos agropecuarios, productos de ganadería, productos de minerales, que también les interesa mucho. Y como sabes muy bien, pues aunque esto hace competencia al puerto de Guayaquil, el gobierno chino tiene intereses específicos en el puerto peruano de Chicay. Entonces, Claro. pues tiene que ver, pero es una buena oportunidad para que desde ese puerto, que tiene una cierta proximidad geográfica con el Ecuador, como punta de lanza para entrar en el mercado chino, que obviamente es gigantesco y hay muchas oportunidades. Entonces, Ecuador tiene todo lo necesario y lo único que necesita es desarrollar, concretar más bien, porque la estrategia la tiene, pero hay que concretar y decir, bueno, pues si ahora mi socio comercial tradicional, que era Estados Unidos, me va a incrementar los aranceles, pues tengo que buscar otros mercados para dar salida a mis productos y por lo tanto también atraer divisas y en su caso también mostrarme más atractivo para la inversión extranjera, porque lo tenéis, si realmente lo Claro. tenéis energía, que es muy importante, lo único que, bueno, pues la refináis en Panamá y luego lo volvéis a reexportar internamente al Ecuador. Es decir, que hay Ese es toda una otro serie problema. de sectores económicos que podrían tener una importante inversión extranjera y aportar trabajo, aportar ingresos en divisas y sobre todo pues poner al Ecuador donde realmente se merece porque tiene mucho potencial en muchos sectores. Así es, de hecho, en ese sentido también aquí hay, o sea, hay un debate en Ecuador, que es el tema de, tienes razón, o sea, Trump definitivamente el tema de los aranceles está fuera de control en todo el mundo, sobre todo ya hablaremos también de lo que pasó la semana pasada en la cumbre de la OTAN, que creo que eso sobre todo a España le está tañando directamente el tema. Sí. Pero Ecuador tiene este doble dilema que también hace un par de meses se aprobó aquí la ley de que nuevamente se puedan traer bases extranjeras. Entonces se debate mucho, por ejemplo, ese tema de que vuelva la base de Manta, que hubo una vez aquí, la base Sí. americana. Entonces, por una parte, nosotros no sabemos si necesitamos a los americanos, si no los necesitamos. Por otra parte, igual, Daniel Noboa estuvo en China también, hace poco en esta gira mundial que tiene, firmando y tratando de traer la mayor financiación posible. Entonces Ecuador en este momento sí está jugando a todas partes, porque lo que importa ahora es realmente traer inversión que es que se ha visto muy disminuida estos años progresivamente con el tema de la delincuencia, y eso es lo que estamos tratando a toda costa. Entonces, un poco eso. Pero con Europa, relacionado con Europa, entonces, Emiliano, eh, ¿qué ha pasado eh, con la OTAN? O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, Que me he quedado traumado yo con no, España. no, bueno, tampoco, o sea, digamos que tiene una cierta connotación política y en los medios se le ha dado mucho alcance, pero no creo que sea tan grave. Es decir, lo que tiene que ser consciente es que el 5% que se acordó en la cumbre de La Haya, en el fondo es un 3,5% del PIB anual de cada uno de los países que aceptaron ese 5% y un 1% en infraestructuras y en sectores estratégicos. Pero realmente ese acuerdo está condicionado porque la letra pequeña ponía que habrá una revisión en el 2029, es decir, que creo que fue un poco
una cierta concesión al señor Trump para que no presionara más sobre la existencia de la propia OTAN, porque la pertenencia norteamericana a la OTAN, pero sinceramente creo que no se va a llegar, porque lo que tenemos que tener muy claro es que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen un déficit público muy elevado. Por lo tanto, comprometer esas inversiones en sector defensa implicaría retirarlas de otras áreas de inversión, educación, sanidad, y eso puede llevar a que los partidos políticos que están en el gobierno y que han firmado ese documento se puedan ver afectados en las próximas elecciones que va a haber en diferentes países. Entonces, creo que es un compromiso, una fórmula de compromiso que se alcanzó para no enfadar al señor Trump, pero no creo que se lleve a ejecutar de forma real y efectiva. Es decir, no hay dinero suficiente para comprometernos a ese 5%. Es decir, se irá progresivamente. La mayoría de los países están en torno, de los 32 países de la OTAN, 23 están en torno al 2,5, 3, incluso alguno por encima. Y simplemente creo que fue una manera de mantener digamos, el espíritu de la OTAN sin necesidad de introducir tensiones adicionales. Lo que sí que me parece interesante es precisamente algo que has señalado tú, que es el tema de la seguridad en el Ecuador. Yo creo que habría que desarrollar una estrategia también de Estado asociado o Estado observador desde el punto de vista de buscar alianzas, igual que Japón, Corea del Sur, ya son estados observadores en la OTAN, es decir, en un intento de buscar una coordinación. Yo creo que Ecuador simplemente sí que necesita una colaboración para tratar de hacer unas medidas de seguridad más efectivas contra el crimen organizado transnacional, porque ha habido, lógicamente, ha habido una infiltración de los grupos de cárteles mexicanos, pero también albano-kosovares, etcétera, etcétera. Y entonces necesita una asistencia en inteligencia, en información para tratar de convertir a Ecuador en un país que no se ponga en manos de esos cárteles internacionales, porque lógicamente Ecuador está posicionado en una situación geográfica estupenda para todo el tráfico marítimo, porque Ecuador no es productor, pero sí que lo es Perú y Colombia. Entonces están utilizando Ecuador como plataforma de entrada hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y por lo tanto sí que es bueno que tome decisiones tanto de mantener la alianza militar que tiene con Estados Unidos, aunque eso los chinos pueden sentirse un poco perjudicados, pero si también se apuesta por China, los norteamericanos van a decir que no están interesados en que China tenga una mayor presencia en el Ecuador, pero especialmente con Europa. Creo que igual que tenemos Europol y hay estados que observan, o Interpol, ¿no? Pero Interpol es más internacional, creo que Ecuador también puede buscar unas alianzas para tener ese estatuto de Estado observador y buscar posibles sinergias en cooperación en temas de seguridad internacional que es necesario. Así es, pero esa frase que sobre todo, imagínate, en esa frase de la cumbre de la OTAN que le preguntan al presidente de los Estados Unidos, Trump, una periodista española, de hecho fue, Sí, y sí. le dice, y le dice eh, o sea, ¿qué ha pasado? Básicamente, y Trump le dice, es que a mí no me importa que no suban el gasto militar porque es que me lo van a pagar con comercio. Bueno, Eso, eso es harto discutible. Es decir, realmente ahí yo creo que Trump y su equipo hasta ahora no han entendido que en materia de comercio ni España, ni Francia, ni Italia tienen nada que decir, porque es una competencia que se transfirió ya a la Unión Europea y la que negocia en nombre de los 27 es la Unión Europea. Entonces, si el señor Trump lo que hace es seleccionar, o la administración Trump lo que hace es seleccionar los productos españoles para tratar de incrementar los aranceles, pues España no puede hacer nada. Lo único que la Comisión Europea, que ya tiene organizado toda su estrategia, lo que establecerá será contramedidas comerciales contra productos norteamericanos. De hecho, ya hay aproximadamente unos 1.700 productos norteamericanos, vamos, estadounidenses, para ser más preciso, que en el caso que lance un ataque comercial o una guerra comercial, como está amenazando desde hace tiempo y no lleguemos a un acuerdo, pues la Unión Europea adoptará no solamente medidas tarifarias contra esos productos estadounidenses, sino que además también hay un mecanismo, hay un reglamento de la Unión Europea que permite también adoptar sanciones contra los servicios estadounidenses. Y ahí es donde le duele a la administración Trump, porque hay que reconocer que la balanza comercial de Estados Unidos con la Unión Europea es desfavorable en mercancías, pero favorable en servicios. Por lo tanto, si la Unión Europea finalmente, si entramos en una guerra comercial general, adopta medidas contra los servicios estadounidenses, pues ahí el sector financiero, el sector del software norteamericano, etcétera, etcétera, se va a ver muy afectado negativamente. Con lo cual,
Pues el señor Lutnick, que es el responsable de la negociación en materia comercial y tarifaria, tendrá que tener muy en cuenta, uno, que los aranceles podrán afectar más a los productos españoles, ok, pero que tiene una guerra comercial con 27 estados y ellos verán. Claro, pero eso es básicamente lo que Trump le ha jurado a todo el mundo. Y lo que está haciendo de manera arbitraria, porque ya, no, o sea, o sea, lo que pasó, lo que ha pasado con Irán también ha sido una, o sea, es que él ha intervenido de la noche a la mañana Sí, eh, con, con toda la fuerza del mundo, que tú sabes que eso en el derecho internacional está sí, prohibidísimo en el artículo 2 si no me equivoco, ¿no? La sí, de la Resolución Carta de Naciones Unidas, sí, ajá, señor. de la Carta de Naciones Unidas. O sea, Es, el problema, como señalas, es la actitud y que tiene el señor, la administración Trump en general. O sea, están desmontando el sistema multilateral, las reglas que nos hemos dotado todos, lo está desmontando en unilaterales, independientemente de cuál sea la legalidad internacional que vulneren, y eso tiene un coste que yo espero que el pueblo norteamericano sea consciente que si están en un proceso con una inflación tendente al alza, con unos tipos de interés que Powell sigue manteniendo porque tiene miedo a que esta guerra comercial lo que haga sea incrementar los precios y por lo tanto incrementar la inflación, pues entonces va a tener un perjuicio para el propio crecimiento de la economía norteamericana. Es decir, en su promesa electoral él dijo que iba a reducir la inflación, cosa que ha reducido algo, pero no todavía lo que la Reserva Federal pide. Dos, que iba a generar más empleo y tres, que iba a generar que empresas que estaban fuera de Estados Unidos se desplacen a Estados Unidos a producir y fabricar allí. Pero es que eso no se hace de la noche a la mañana. De hecho, el enfrentamiento que tiene con su antiguo asesor de Doge, el señor Elon Musk, se debe fundamentalmente porque la reciente, vamos, la que aprobaron ayer, la famosa Beautiful Big Bill, ¿no? De presupuestos. de hecho, la han puesto para el 4 de julio, una fecha... Sí, sí, todo él va por la simbología, etcétera, etcétera, pero tiene un serio problema, que es, va a tener un ajá, mayor endeudamiento en 10 años de 3,3 trillones así de es. dólares, que eso necesita, vamos, o sea, para eso necesita ingresos. Entonces, el problema es que no sé dónde va a obtener esos ingresos, porque si él está haciendo cálculos que a través de los aranceles va a obtener esos ingresos, eso es falso. Los aranceles los pagan los consumidores. Y si sube los aranceles y sube el precio, se incrementa la inflación. Y si se incrementa la inflación, no hay reducción de los tipos de interés. Por lo tanto, todas esas medidas de desarrollo económico, MAGA, etcétera, etcétera, yo no sé si las va a cumplir. Entonces, me da la sensación que a veces utiliza los titulares, pero no explica a su electorado las implicaciones que va a tener. Ya no te digo todo el tema del IFE y de la inmigración, porque van a tener un serio problema de falta de mano de obra. Si lo Así que es. están haciendo son detener a gente que trabaja en los hoteles, gente que trabaja en la agricultura, gente que trabaja en la industria alimentaria norteamericana y van a las fábricas a detenerlos para expulsarlos, van a tener un serio problema porque debe ser consciente o debería ser consciente que los norteamericanos con carácter general no aceptan esos trabajos. No, Entonces, ¿quién los sí, va a hacer? así es. Y ahorita, y justo ahora, el que lo dices, que está en proyecto, esta mega cárcel que he visto, que le han Sí, sí, llamado, ajá, Alcatraz, Alligator Alcatraz. Alligator Ajá, Alcatraz. O sea, sinceramente, hay cosas que ya superan cualquier tipo de, digamos, de denominación normal, porque lo que dijo en la presentación de la policía ahora solo van a hacer los cocodrilos o los caimanes así de es. pantanos, sinceramente, no sé si se da cuenta que está hablando de seres humanos que no son, ni son todos miembros del tren Del de tren de Aragua, Aragua. de la mafia, ni delincuentes, ni violadores. Es decir, hay muchísima gente, bueno, hay 18 millones de inmigrantes irregulares que están allí trabajando, aportando, pagando impuestos, porque era el IRS, que es el sistema de recaudación de impuestos, la autoridad de impuestos, digamos que una de las cosas que dijo, bueno, ustedes están irregulares, pero si pagan impuestos, pues no pasa nada. Y están utilizando también esa base de datos para identificarlo y expulsarlo. Es decir, creo que desde el punto de vista de política general está muy desenfocado y eso hace que no solamente afecte a Estados Unidos. El problema es, imagínate la cantidad de ciudadanos ecuatorianos que trabajan en Estados Unidos. Muchos de Sí, ellos sí, es ya una tienen comunidad doble enorme. nacionalidad, Sí, es una comunidad pero enorme y antigua, y, o sea, ya que tiene muchísimos años ahí. por eso, o sea, que estamos hablando Ajá. de segunda y tercera generación. Ya como Sí, sí, sabes también, totalmente.
esta va a quitar o pretende quitar o reducir el derecho de obtención de la nacionalidad estadounidense por nacimiento, el famoso jus soli en Estados Unidos. Es decir, que está tomando una serie de medidas que creo sinceramente que a quien va a perjudicar especialmente es a los propios estadounidenses, pero lo han votado y por lo tanto pues tendrán que ver. Y como no hay ningún tipo de check and balance ya, porque el Supremo, como habrás visto, tú que eres estudiante de Derecho, ¿no? Pues el Tribunal Supremo, todas las últimas sentencias siempre ha sido 6-3, seis de los 6-3. Ajá, ajá. magistrados Ajá. que él nombró o que son más conservadores frente a los tres de corte más demócrata. Entonces ya no tiene ningún límite. El Congreso y el Senado, hasta las elecciones del año que viene, sigue estando en su poder. De Sigue hecho, siendo todo ayer se republicano. aprobó porque el Ajá, vicepresidente fue y da el voto desenmató. de Clemente. Así es, porque de hecho incluso los republicanos moderados están en contra de él. Sí, sí, claro, es que sus Ajá. votantes van a perder. Son 14 millones de ciudadanos estadounidenses que ya no van a tener acceso al Medicare. Entonces, bueno, pues van a morir o pueden morir por no tener esa atención médica porque no tienen suficiente dinero para pagarse los seguros privados. Es decir, que está tomando una serie de medidas que me imagino que tendrá repercusión en las elecciones de midterm que va a haber el año que viene, en noviembre del 2026, y que afectará a muchos senadores, o perdón, congresistas norteamericanos republicanos que pueden perder su elección. Sí, así es. O sea, es una situación muy tensa, definitivamente, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Oye, y sabes que me ha salido una noticia hoy, en la mañana, que es que, por ejemplo, en Irán, ahora, o sea, el presidente ha aprobado, o sea, ha promulgado una ley que dice que allá no van a dejar de cooperar con la OIEA. Esto, Yo o creo sea, que ¿qué sí. significa O sea, peces, para el derecho internacional? O sea, sí. más Yo tensión, o creo que sea, eso, sí, creo que es una cortina de humo. Es decir, el presidente Pezeshkian presentó una propuesta de ley al Parlamento iraní que han aprobado para dejar de colaborar con la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y yo creo que digo que es una cortina de humo lo siguiente. La semana que viene, supuestamente, va a haber una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el famoso programa nuclear iraní. Y que si quieren que no haya nuevos bombardeos y que esta, digamos, cese el fuego de bombardeos, especialmente de Israel en Irán, necesariamente van a tener que volver a los acuerdos que se firmaron bajo la administración Obama y que en el año 2020 el señor Trump se salió de los acuerdos firmados por Rusia, China, Unión Europea y los propios Estados Unidos para hacer una vigilancia a través de la OIA de su programa nuclear. Sinceramente, creo que la situación en Irán ha cambiado mucho respecto al 2020. Ya no tiene a los proxies de Hezbollah en el Líbano y Siria, ni a Hamas, que está muy debilitado, y los hutis, que, bueno, que están controlados en Yemen. Entonces, yo creo que es una cortina de humo, igual que el ayatollah Khamenei dijo que esta guerra había sido una victoria para Irán. Entonces, aquí cada uno trata de vender su película claro, ¿no? a su población. Así es. O sea, porque ahora es que, perdón que te interrumpa, pero es que o sea, sale un Twitter de Trump diciendo que las instalaciones nucleares de Irán han sido completamente diezmadas. Y luego hay un video del Ayatollah circulando que dice que las instalaciones nucleares o que el programa nuclear como tal está intacto. Entonces, no Lo que hay hay que tener en cuenta comunicación. es sí, o sea, cada uno hace su guerra de narrativas, que eso es normal en los conflictos internacionales. Y entonces, lo que hay que tener claro es, las instalaciones han sido dañadas, porque el propio presidente Pezeshkian, incluso el propio Ayatollah Khamenei, dijeron que habían sido dañadas, con mayor o menor gravedad. Pero lo que debemos tener todos muy claro es, a diferencia de otros países, el programa nuclear iraní, el conocimiento y la capacidad intelectual la tienen interna, es decir, no necesitan que China, Corea del Norte, Pakistán les proporcione nada, ya lo tienen internamente. Entonces, bueno, lo que han hecho es retrasarlo. Si no llegamos a una negociación con Irán, entre Irán, Israel y Estados Unidos, lo pueden retomar el programa, que pueden tardar 1 o 2 años, da igual, estaríamos otra vez en el mismo punto de partida. Por lo tanto, tanto a Israel como a Estados Unidos, como al resto de la comunidad internacional, convendría que, independientemente del resultado del bombardeo, que como tú bien has dicho es un incumplimiento de toda la legalidad internacional, pero eso ya da igual porque ya se rompió en Ucrania, ya se rompió en Palestina, o en Gaza y en Cisjordania, y por lo tanto da la sensación como que el derecho internacional está en crisis. Y no es que el derecho internacional está en crisis, es la voluntad política de los estados de cumplir con esas normas que en su momento nos dimos todos. Pero bueno, entonces yo creo que va a haber una negociación, que esa negociación
liderada por Qatar, que está ejerciendo una labor diplomática muy Sí, interesante, y el impresionante, propio ¿ah? Egipto. Impresionante. Sí, sí, Qatar y se está Egipto, ¿no? Me convirtiendo. parece, Egipto también me parece, ¿no? Que está Sí, interviniendo sí, bastante. Ajá, exactamente. Qatar, Egipto y luego indirectamente también Turquía tiene ahí una posición y Arabia Saudí, pero bueno, sobre todo lo están liderando Qatar y Egipto. Creo que se puede llegar a una solución de, digamos, de compromiso con una revisión y la OIA, de hecho, ellos mismos, la propia OIA, con la que, como bien dice, la ley dice que no van a colaborar, pero son los que están haciendo una valoración de los daños, sobre todo para que no haya fugas radiactivas. Entonces, yo creo que lo ideal sería que volviéramos a los acuerdos del 2015, firmados por la administración Obama, que estableció unos mecanismos de supervisión por parte de la OIA muy activos y buscar la colaboración, porque Irán, recordemos, que si se quita la obsesión de acabar con el Estado sionista, porque yo entiendo que Israel también tiene el otro derecho a problema, existir como Estado, pero si se otro quitan problema. esa narrativa, tiene 90 millones de población, súper bien formados, tiene recursos naturales, recordemos que las segundas o terceras mayores Sí, reservas de petróleo las tienen las tienen ellos, ellos, controlan o sea, tienen mucho control sobre el estrecho de Hormuz, que es de Hormuz, y el donde, tráfico de donde todo. pasa prácticamente el tráfico de lo que quieras. Así es. Entonces, realmente podría ser un país que, si se les elimina las sanciones internacionales, tanto las de Estados Unidos como las europeas, realmente para la población iraní sería, digamos, un revulsivo para crecer económicamente y no verse, digamos, asfixiada económicamente como se encuentra actualmente. Así es. Así es. Emiliano, vamos a hacer una pequeña pausa para ya, que me piden aquí una pausa para la pronta despedida. ¿Qué te parece? Muy bien, Sí, sí, perfecto, muy perfecto. bien. Déjame poner pausa aquí. Bueno, entonces, esto ha sido el primer programa de Cosas del Mundo aquí con Emiliano García. Espero que eh, sea de su gusto la intervención que ha dado, que nos ha realmente enriquecido con mucha información de lo que pasa alrededor del mundo, con Ecuador, con Estados Unidos, que ahora pues puede hacer lo que quiera básicamente, y con el tema de Israel, que todavía está al rojo vivo. Emiliano, verdad que muchas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Este, y bueno, no se olviden que tendremos más programas aquí en Cosas del Mundo, Radio Atalaya, 680M. Así que los espero para los siguientes programas. Y un saludo a todos. Emiliano, ¿algo que quieras decir? Muchas gracias, Francisco. Sí, muchas gracias por tu amable invitación y felicitaciones porque creo que este tipo de programas enriquece mucho y sobre todo te da otra visión global que es necesaria para comprender en qué se está moviendo el mundo, pero y que afecta a todos los sectores sociales de un país y que es muy interesante que tú pongas de manifiesto esta situación y que al menos sensibilices en el Ecuador sobre estas cuestiones. Así que felicitaciones a ti, felicitaciones al programa Atalaya o a la radio Atalaya y que vaya muy bien en esta iniciativa. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti, Emiliano. Y no se olviden que las relaciones de Ecuador y Europa tienen que crecer porque somos muy buenos aliados y hay que seguir utilizando esa cooperación ante la desestabilización que hay actualmente. Así es como se combate la inestabilidad. Así que bueno, los esperamos en los siguientes programas. Radio Atalaya 680 AM.